Aprovechando el buen momento por el que está pasando la serie de Max, Welcome to Derry, basado en It, hablemos un poco de uno de los monstruos más emblemáticos del cine y bueno, de la literatura también, It o Pennywise. Y es que Pennywise no es simplemente un payaso, ya que It no tiene una forma fija, es una entidad extradimensional antigua y cósmica. En su verdadero estado, no es un ser humano, ni siquiera es un monstruo clásico como tal. Su naturaleza se acerca más a un horror cósmico, un ser primigenio nacido en un plano externo al universo que conocemos. Y esto se llama el macroverso o el macrocosmos. Su forma de payaso Pennywise the Dancing Clown o Pennywise el payaso bailarín es solamente su disfraz recurrente, su avatar preferido, pero en el canon original esto se elige porque asusta a los niños, porque es básicamente lo que ellos temen más. A lo largo de los años, It ha sido interpretado en pantalla por dos actores, Tim Curry en la miniserie de 1990 y Bill Skarsgård en las películas de 2017 y 2019. Bueno, y ahora también se supone que en la serie de Welcome to Derry. Según la mitología de Stephen King, It existió desde antes de la creación del universo, en el macroverso, un plano de existencia fuera del tiempo y del espacio como tal. En esa dimensión convive o convivía con otras entidades primordiales como Maturín, la tortuga cósmica, su contraparte benevolente, lo que conecta la mitología de It con otras obras del mismísimo Stephen King. It llegó a la Tierra en un meteorito caído desde el macroverso, aterrizando donde más tarde sería la ciudad ficticia de Derry. Allí se enterró bajo la superficie, en las cloacas o el subsuelo como tal, dormitando durante largos periodos. Desde su llegada ha vivido ciclos de hibernación y despertar, cada cierto número de años. De hecho, son 27 años según la novela original. Es decir, que cada 27 años despierta para de alguna manera alimentarse y luego vuelve a dormitar o a hibernar de alguna manera. It tiene un arsenal muy amplio de poderes sobrenaturales y entre los más destacados tenemos la metamorfosis o el cambio de forma, lo cual le permite tomar pues básicamente la forma de lo que más teme su víctima, monstruos, animales, seres queridos falsos, y así maximiza el terror psicológico. Por otro lado tenemos la manipulación psicológica y el miedo como tal, y es que It lee la mente o las fobias de sus víctimas explotándolas para aterrorizar al máximo, lo que genera no solo miedo sino también trauma. A través de la telequinesis puede influir en personas con mente muy débil, haciendo que ignoren el horror o que actúen como sus peones básicamente. Y por último, tenemos una preferencia por víctimas jóvenes, principalmente niños, y esto puede ser porque sus miedos de alguna manera son más puros, más intensos. Por eso muchas víctimas son niños, porque de alguna manera eso lo hace más cruel, ya que prefiere aprovecharse de la inocencia. Y claramente no son siempre niños, a veces son adultos o personas de diferentes edades, pero claramente hay un patrón en el que prefiere a víctimas menores, quizás por su facilidad para manipularlos o algo así. Además, la forma real de It en la mente humana, en la psique como tal, lo que It verdaderamente es, se describe como algo imposible de comprender. Su forma auténtica trasciende la morfología normal, es algo que básicamente no entenderíamos, lo que produce un horror cósmico y existencial, ya que el horror, el miedo, la incertidumbre, lo insignificantes que nos sentiríamos al ver lo que verdaderamente es este monstruo sería muy extremo. La primera ola de horror documentada como tal es cuando la criatura empieza a aterrorizar a los niños de Derry, asesinando a pequeños o llevándoselos a las cloacas, lo que eventualmente llevaría al grupo protagonista, el Club de los Perdedores, a unirse para enfrentarlo. Y ojo, me refiero a que esta es la primera ola de horror documentada porque es lo que vemos en las películas principales o en la miniserie de los 90, pero en la serie de Derry vemos algo mucho más antiguo. En su forma de payaso o en otras formas conocidas, logra manipular a adultos, ya que It no solo ataca a niños como ya lo dije anteriormente, sino que en diversos momentos puede hacer que algunas personas no vean lo verdaderamente horrible que está sucediendo o lo horrible que verdaderamente es It como tal, lo que crea un terror más sigiloso, en el que la opinión popular o la opinión general de la gente pues no lo va a ver como algo malo. En sus formas físicas, en adaptaciones visuales, aparece como figuras clásicas de terror, monstruos, criaturas acuáticas, arañas gigantes, entre otras cosas.
y esa versatilidad lo convierte en un enemigo muy impredecible. Su longevidad y recurrencia nos dice que cada 27 años reaparece, lo que significa que de alguna manera Derry vive bajo su sombra recurrente, generando un ciclo de horror intergeneracional. De hecho, la serie, que actualmente está en emisión, Welcome to Derry, nos habla un poco de esto, y es que es una precuela ambientada en 1962, varias décadas antes de lo que ya vimos del Club de los Perdedores o de las películas principales. La serie explora los orígenes de Pennywise o de It antes de los eventos de estas películas. Esto permite de alguna manera entender un poco más el lore, y es que la serie profundiza en la mitología, presenta versiones humanas vinculadas a la entidad, a eso. Por ejemplo, Bob Gray, lo que supone que el payaso podría tener origen humano como disfraz adoptado por It. Y a ver, es que no es algo tan difícil de suponer, a nivel general el público ya lo intuía, pero aquí probablemente lo vamos a entender de una manera mucho más concreta. Además, la serie, aunque no es perfecta, hace algo muy bien, y eso es expandir el horror cósmico y paranormal alrededor del personaje, al mostrar un poco más de la historia del monstruo como tal, su llegada a la Tierra, su ciclo, etc. Y esto es perfecto para quienes quieren entender de alguna manera la dimensión completa del horror de este personaje, y ahí me incluyo. De hecho, en esta serie entendemos que de alguna manera Pennywise o It es un prisionero de Derry, ya que gracias al trabajo hecho por una antigua tribu indígena, lograron mantener a la criatura o a la entidad bajo Derry de alguna manera enterrada. Por lo tanto, Pennywise o It no puede atormentar o no puede atacar otro sitio que no sea Derry. Como datos curiosos, la inspiración del personaje vino como tal de preguntarse qué le daba más miedo a los niños. Y bueno, claramente los payasos están en el top. Así nació la idea de un troll de alcantarilla cambiado por una entidad que bueno, a su vez cambia de forma. Y todo lo que he dicho anteriormente me lleva a generar la pregunta, ¿por qué Pennywise o It sigue funcionando como villano hoy? Y básicamente es porque no es simplemente un monstruo más de Halloween, sino que combina miedo infantil, terror psicológico, horror cósmico, trauma generacional, incluso momentos de gore, combina de todo. Y esa variedad de capas hace que pueda asustar a diferentes tipos de público, desde quienes temen a payasos hasta quienes sienten un horror más existencial. Y claro está, Pennywise no es el villano y no es el monstruo que más miedo da. Hay unos mucho peores, y de hecho últimamente he visto que en el público o en el fandom de este personaje hay una opinión muy similar, y es que no da miedo. Las últimas películas no dan miedo, la serie no da miedo, y lo puedo llegar a entender, pero claramente esto tiene matices, y es que claramente los últimos productos que hemos tenido de Pennywise o de It, mejor dicho, no buscan generar tanto ese miedo tipo screamers, jumpscares o un horror paranormal tan convencional, sino que claramente es algo que combina un poco más momentos de comedia, con horror psicológico, con situaciones bizarras, con el miedo de lo cósmico, de qué es lo que puede hacer It, ya que su capacidad de cambiar de forma lo hace totalmente impredecible, no sabes cómo atacará, en qué se transformará, y eso mantiene el suspenso. Y la nueva serie, aunque repito no me está pareciendo perfecta, o quizás no al nivel que yo esperaba, aún así me parece muy buena, cumple con creces, tiene capítulos muy buenos y además ayuda a expandir el mito. Se exploran orígenes, el contexto social, acerca del pueblo, de la historia de Derry, de la tribu indígena, de Pennywise, traumas, cicatrices, básicamente todo le aporta mucho al personaje y a entender más el pueblo. Y aunque este video no iba de comparar al Pennywise moderno con el antiguo, claramente siempre será una pregunta que estará rondando al personaje, y en mi opinión es un claro empate, y es que cada versión aporta algo, el moderno aporta lo suyo y el antiguo también de otra manera es inolvidable, marcó el terror y es muy bueno, pero el de Bill Skarsgård, o bueno, el Pennywise moderno, también aporta mucho, tiene una esencia diferente, le da otra vibra, pero también es muy bueno. Entonces finalmente simplemente hay que apreciar al personaje en general, porque la verdad es uno de mis personajes de horror favoritos. No siendo más, hasta aquí llega este video hablando del Pennywise. Espero que les haya gustado, déjenme su opinión en los comentarios, hey, denle al botón de suscribirse, ¿por qué no?
y nos vemos en una próxima ocasión.